programa Conversando en Familia. Hoy sábado 13 de noviembre del 2021 voy a tener el enorme gusto y privilegio de conversar con mi amiga Carla. Ella es coach desde la Ciudad de México, desde el país de México. Es una alegría poder contactarme con ella. Voy a enviarle una invitación en este momento, esperando que pueda. Países Perú y México, países hermanos. Entonces vamos a tener el gusto de poder conversar un tema muy bonito que es cómo manejo las emociones. Realmente es un tema súper importante que debemos hablar con detenimiento, saber por qué es importante gestionar las emociones, hasta qué punto nosotros podemos hacerlo y las emociones, el saber identificarlas, por qué es importante y eso viene desde la etapa de la infancia y muchos dicen inclusive de la etapa cuando la mamá está gestando, o sea, el bebé que está dentro siente todo lo que la mamá siente y se espera que ese contexto, ese entorno sea favorable, sea positivo, sea con mucho amor, ¿no? Es por eso que siempre se pide a la mamá que le hable cosas lindas, que escuche música, ¿no? Relajante, que la mantenga con un estado de ánimo alegre, tranquila, para que transmita todo ello. Vamos a ver, Carlita, vamos a ver si podemos hacer contacto. Eh, Vamos a ver si la internet es buena, si no hay problemas de conectividad. Ahora sí, ¿cómo estás, mi querida Carla? Ya, muchísimas gracias. Ya estamos. Bienvenida a este espacio, bienvenida al programa Conversando en Familia, bienvenida a este espacio que te recibimos con tanto cariño acá desde Lima, Perú, desde la ONG Fortaleciendo a la Familia y de manera particular del programa Conversando en Familia, que como te comentaba fechas pasadas, nosotros salimos sábado a las 5 de la tarde y hablamos con diferentes personas, diferentes profesionales. Cada uno de ellos nos transmite sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias. Hay tanto que aprender y la vida es un acto de aprender, ¿no? Estamos acá para ser felices, para ser mejores cada vez y como decimos desde el coach, sacar nuestra mejor versión. Permítame presentarle a Carla, ella es mexicana y es coach profesional y tiene tantísimo que compartir, tanto que decirnos. ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, mi querida Clau, muchísimas gracias por la invitación. Me siento profundamente honrada de estar en este espacio compartiendo contigo, con tu comunidad, que de verdad me encanta todo lo que creas, tu compromiso, amor, entrega hacia el mundo. Gracias por estar acá, me siento muy contenta y pues sí, estoy aquí lista, más que lista para compartir con ustedes este tema tan valioso, interesante, fundamental, que de verdad estoy segura que de manera conjunta nos va a llevar a todos a un siguiente nivel, primero de conciencia, segundo de conocimiento, para que podamos tomar decisiones en otro nivel y tener resultados diferentes en nuestra vida. Entonces, me siento muy contenta de estar acá, comprometida a compartirles lo mejor de mí en este tiempo que estemos juntos. Qué bueno, estoy segura que así será. Y quisiera, antes de empezar esta conversación, agradecer a las personas que se están comunicando. Ahí veo a Luis, a Jessica, a Marita. Entonces, muchísimas gracias a las personas que se están comunicando, a aquellas personas que hacen réplica de esta conversación también, porque la idea es llegar a más personas, a más familias. La información tiene que correr así como pólvora, como que corre rapidísimo. Entonces, quisiéramos empezar un poco, una primera pregunta que te formularía es, ¿qué cosas son las emociones? ¿Qué debemos entender por las emociones? Porque ese es un concepto, los sentimientos es otro concepto, el estado emocional es otro concepto, pero están interconectados, están muy relacionados, pero nos gustaría que por favor nos ayudes con la identificación y la conexión luego. ¿Qué podría ser? Te escuchamos. Sí, pues básicamente lo que platicamos tras bambalinas es justamente esta distinción tan importante para poder entender qué son las emociones. Las emociones son energías que emanan en nuestro interior, que funcionan como una brújula para nosotros. Se detonan y
estas reacciones suceden de manera instintiva y son parte del paquete de nacimiento que traemos. Es nuestra brújula que Dios nos otorgó para poder interactuar con el mundo y orientarnos hacia aquello que nos va a edificar, nos va a permitir evolucionar, nos va a permitir vivir, sobrevivir, y aquello de lo cual requerimos alejarnos, de aquello que nos hace daño, aquello que no nos permite avanzar o incluso en este espacio terrenal, pues nos puede llevar a la muerte. Entonces, básicamente, la manera en la cual se detonan estas emociones o estas energías dentro de nosotros es a través de los sentidos principalmente. Nosotros contamos, ya sabemos, con nuestros 5 sentidos básicos que nos enseñan desde la primaria, que es el tacto, el gusto, la vista, el oído, ya se me fue, vista, gusto, oído, olfato. Entonces, a través de estas sensaciones, nosotros empezamos a percibir el mundo, empezamos a relacionarnos, empezamos a conocerlo desde que somos muy pequeñitos, incluso lo mencionabas bien, desde el vientre de la madre empezamos ya a tener pues diferentes estímulos a través de ella y que en nosotros detonan estas energías que son las primeras partes de qué es agradable para nosotros, qué es desagradable, que nos da alegría, ¿no? El poder percibirlos o una sensación de paz ya en un proceso más elaborado, pero bueno, si estuviéramos pequeñitos dentro de la mamá, pues somos capaces de sentir ya esas sensaciones, ¿no? Alegría, tristeza, miedo, agrado, desagrado, y ya que estamos pues en el mundo interactuando, conforme vamos creciendo, pues bueno, también vamos manifestando estas energías, principalmente a través del llanto primero, ¿no? A través de pues ciertas sonrisas. Ya los bebés, desde que son pequeñitos, ya son capaces de sonreír y es la manera en la que manifestamos, pues qué es lo que nos gusta o no nos gusta del exterior. Entonces, es parte de nuestro paquete de nacimiento, inclusive hay alguna información que está depositada en nuestro ADN, conocido como memorias celulares, que son ciertas energías de las cuales ya nosotros traemos esas memorias y que se traspasan de generación en generación, así como los rasgos físicos, como el tamaño de los ojos, el color de los ojos, el cabello. Bueno, también estas energías llamadas memorias celulares, que son parte emocional, también están depositadas en nuestro ADN y que influyen en nuestra manera de interpretar el mundo. Hay un ejemplo muy básico en esa distinción de hombre-mujer. Los hombres tienen dentro de sus memorias celulares o energías de emoción, pues ya ese chip prendido de método defensa, método ataque, y por eso son una energía más activa ante algunos estímulos. Las mujeres somos una energía un poquito más pasiva y ante algún evento reaccionamos diferente, simplemente por esta sexualidad, hombre-mujer, reaccionamos diferente. Los hombres regularmente atacan, son más enérgicos, se ponen a la defensiva, porque durante muchos años ellos han actuado de esa forma, biológicamente. Y las mujeres tendemos más hacia la parálisis, hacia llorar cuando algo nos incomoda, cuando algo nos hace sentir miedo. Es mucho más fácil que las mujeres tendamos a encerrarnos, a paralizarnos, a detenernos, llorar inclusive. Entonces, son energías que están dentro de nosotros y que nos permiten interactuar con el mundo, básicamente. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocerlas y qué es lo que ha afectado en los seres humanos el no permitirnos aceptar? Que a través de los condicionamientos, creencias, ideas, nos han limitado a aceptar esta naturaleza de seres humanos que son las emociones. Y lo que hemos aprendido es a evitarlas, ignorarlas, rechazarlas, que no nos gusten, catalogarlas como buenas o malas. Y es ahí donde se rompe el equilibrio natural de los seres humanos y que nos aleja de la inteligencia emocional. Esto es algo muy nuevo, revolucionario, que se está descubriendo que es tan importante y fundamental para los seres humanos,
pero que anteriormente lo habíamos bloqueado. Claro, lo que yo quisiera hacer una pequeña pausa o comentario cuando efectivamente refieres que es en la etapa de gestación inclusive, ¿no? El bebito dentro del vientre materno, que ya se está recibiendo una serie de señales, una serie de cosas que la mamá transmite, ¿no? A través del cordón umbilical. Y también, por ejemplo, vemos casos que cuando la mamá en ese estado de gestación está en un estado muy ansioso, muy nervioso, es fácilmente probable que transmita esa ansiedad a los niños, y por eso que vemos muchas veces niños ansiosos que tienen problemas conductuales, porque eso parece mentira, desde el vientre materno también se gestó, también se formó. Ahora, lo que se recomienda muchísimo a las mamás, a las gestantes, es que en la etapa de gestación, desde el momento en que sepan que están embarazadas, que traten de pasar esos 9 meses lo más tranquilo posible, lo más felices, poner una música bonita que le alegre, que le eleve el ánimo, el espíritu, que le ponga de buen humor, que esté tranquila, y naturalmente también se pide la colaboración, la comprensión del esposo, de la pareja, de con quien viva finalmente, de repente los padres o la familia con la cual ella está. Y si está sola, porque puede haber casos también que hay mujeres que están llevando una gestación sola, entonces, bueno, buscar mecanismos como escuchar música, tratar de sentirse mejor, o bien, por más que la situación externa a exterior sea adversa, ¿no? Porque todo está transmitiendo al bebé, y nosotros queremos que los niños desde el vientre materno sean felices, se estén formando de una manera que sientan que son queridos, que son amados, que son deseados, que son valorados. Por eso mucho también se dice a la mamá, a los papás, que le hablen palabras lindas a la barriguita, al bebé, porque el bebé está escuchando, ¿no? El contacto de la barriguita, el acariciar, entonces son sensaciones de alegría, ¿no? De felicidad, y eso es buenísimo. Luego también, si vamos avanzando, vemos que el niño en la casa, que es la primera escuela, es la principal escuela, diría yo, formadora, ¿no? Los padres tienen la gran responsabilidad de formarlos en virtudes, valores, modales, conductas, hábitos y costumbres. Cada familia tiene sus tradiciones, sus costumbres propias, ¿no? Entonces todas son respetables, por supuesto, pero siempre hablarles con cariño, con amor, con respeto, sobre todo enseñarles también a verbalizar las emociones, primero a identificarlas. Cuando una persona está triste, cuando está molesta, cuando está feliz. Entonces las emociones, pues, es válido para el niño como para el adulto. Todo ser humano tenemos unas emociones, ¿no? Desde el día 1 hasta el último día. Entonces hay que educarlos también a los chicos, y en el colegio, y así vamos más avanzando en la parte del colegio, las profesoras también tienen una gran responsabilidad, sobre todo cuando los niños están en las primeras etapas de aprendizaje, ¿no? A saber identificar las emociones, a saber expresarlas, ¿no? Y bueno, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Alguna acotación, algo más que nos pudieses mencionar, por favor? Pues sí, precisamente se dice que la primera infancia de los niños, de los 0 a los 7 años, es el espacio en el cual, pues, nosotros como seres humanos somos un terreno fértil para poder insertar, pues, todo lo que son creencias, valores, hábitos. Se crean nuestros primeros traumas, y recordar mucho que la manera en la que nosotros como seres sociales que generamos patrones, somos seres de hábitos, implantamos en nosotros esos hábitos es a través de la repetición, ¿no? La repetición de ideas, de pensamientos, de acciones específicos, pero algo que influye muchísimo en la implantación de estos patrones, creencias, es la emoción. De hecho, precisamente por eso es tan importante el conocer y saber qué es una emoción y de qué manera impacta en nosotros, porque un trauma, una fobia, incluso un miedo que posteriormente, aunque a nivel consciente tú sepas que te daña, la manera en cómo fue implantado influye muchísimo y se graba
a nivel subconsciente. Como te mencioné, la parte energética de las emociones se guarda a nivel ADN. Entonces, así de importante es la emoción para nosotros como seres humanos. Cuando tú tienes un estímulo profundamente doloroso o profundamente placentero, que son las emociones básicas de los seres humanos y a través de las cuales nos movemos, el placer nos acerca a aquello que nos empuja a hacer esas cosas que nos gustan, y el dolor nos aleja, ¿no? Son principalmente esos dos mensajes. El placer tiene que ver con nuestro instinto de reproducción, con la supervivencia, con lo que nos va a permitir subsistir, sobrevivir, evolucionar como seres humanos, y el dolor es todo aquello que nos daña, todo aquello que nuestro cuerpo percibe como peligroso, y es la emoción que nos aleja de aquello que nos puede dañar. Sin embargo, pues precisamente en esta confusión de emociones, pues muchas veces tenemos distorsiones y grabamos en nuestro subconsciente a través de esos estímulos de manera equivocada ciertos patrones, ciertos condicionamientos, ciertas ideas. Entonces será muy, muy importante, como bien dices, si somos padres, trabajar en conocer acerca de este tema y cómo podemos influir en nuestros hijos, porque tenemos una responsabilidad muy importante en la creación de los seres humanos que van a quedarse al frente de este mundo. Como humanidad estamos viviendo una crisis de amor, de conciencia, que está impactando invariablemente en toda la humanidad, ¿no? Es importante que hagamos conciencia, que nos involucremos muchísimo en aprender todo esto para poder trabajar primero en nosotros y después también poder transmitir y cambiar aquellos patrones que han estado equivocados. Si bien lo dijiste, en la sociedad hay valores, tenemos costumbres, tenemos ideas. Muchas de ellas, también hay que decirlo, no todas están bien, no todas han sido funcionales, no todas funcionan en nuestro día a día, y a veces lo tomamos como una verdad absoluta, y cuando tú tomas una verdad absoluta y tal vez es un error, pues replicas el error no solo en ti, sino en las siguientes generaciones. Y uno de esos errores es el que te menciono, ¿no? El pensar que hay emociones buenas y hay emociones malas, y en este condicionamiento o en esta educación que como padres recibimos primero, ¿no?, de nuestros padres, también lo replicamos en nuestros hijos, en la parte de no permitirles expresar las emociones. Muchas veces cuando un pequeñito que no sabe lo que es bueno y es malo, pero simplemente reacciona instintivamente ante un estímulo y se pone a hacer el berrinche, ¿no?, se pone a llorar porque algo le desagradó. A veces los papás cometemos el error en este desconocimiento de regañarlo, decirle eso no está bien, eres niño malo, y esto es lo que le estamos inculcando al niño para que bloquee esa capacidad de expresar esa emoción, que a la postre, cuando ya son adultos, hace que bloqueen esas emociones, se queden atrapadas en nosotros, y después las emociones tienen la característica de, al ser energías, buscar una salida de una u otra manera. La primera forma de la que buscan salidas es la reacción automática, ¿no?, en cuando ya no puedes controlarte y empiezas a crear un carácter en el que eres enojón, ¿no? O sea, eres el enojón, todo el tiempo estás enojado, o todo el tiempo estás de malas, o no liberaste una emoción de miedo y entonces empiezas a generar estrés, empiezas a generar ansiedad, no liberaste una tristeza profunda y empiezas a ya manifestar otros estados emocionales que te puedan llevar a una depresión, o finalmente también manifestarse en alguna enfermedad. Entonces, habrá que empezar desde el principio a clarificar en que las emociones están en nosotros de manera natural, son parte de nuestro paquete de nacimiento, y por lo tanto, Dios, la vida, desde su sabiduría infinita, no te colocó algo malo en ti. O sea, las emociones las podemos identificar como emociones cómodas
e incómodas, pero no buenas o malas. Todas funcionan para nosotros como guía de lo que nos va a edificar y lo que nos va a llevar a un dolor, a hacernos algún daño. Entonces es fundamental que como primera instancia podamos hacer esta aclaración. Las emociones están en ti porque son importantes, porque tienen un mensaje para ti, son tu brújula para poder guiarte, y es muy importante que no las estigmatices como buenas o malas, porque incluso aquellas emociones que pensamos que son buenas porque son placenteras, también en exceso nos pueden llevar hacia la comodidad extrema, hacia los vicios, ¿no? Porque es mucho más fácil y placentero evadir, no hacer caso, y por eso adquirimos el fumar, ¿no? Porque eso me hace sentir tranquilo, me hace sentir cómodo, pero no todas las emociones placenteras son funcionales para nosotros. Entonces, la primera parte es no estigmatices a tus emociones. Y es muy importante permitirte sentir esas emociones, vibrar esas emociones. Están ahí porque tienen un papel fundamental para ti. Sí, definitivamente coincido contigo cuando dices que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son porque tienen que ser y cumplen una función, cumplen un propósito y suceden porque el momento así fue conveniente. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar dentro de las emociones básicas que tenemos, la alegría, la rabia, la tristeza, el miedo, ¿no? Entonces, si por ejemplo, cuando una persona tiene miedo es porque algo le está sucediendo y es válido que tenga miedo. Seguramente ese miedo le permitirá tomar sus precauciones o acciones para ver cómo sale de una situación que le está causando miedo. Ahora, por lo consiguiente, si una persona siente rabia, de repente ante un atropello, ante un abuso de un tercero, entonces esa rabia le va a generar una situación, una reacción. No va a dejarse avasallar por un tercero si fuese el caso. O sea, cada emoción tiene su razón de ser y es importante, cumple una función. Ahora bien, por ejemplo, cuando vemos de manera cotidiana en la casa, fuera de la casa, en el trabajo, hay algunas personas que se desbordan, o sea, ya no pueden gestionar las emociones. Me pongo a pensar un ejemplo, por ejemplo, la rabia. Están molestos, alterados, gritan, se alteran, pero ya es una cosa desbordante. Entonces, en ese escenario pueden haber varias situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, si la persona no es capaz de manejar ese exceso de rabia, entonces pudiésemos estar al frente de una persona que requiera de algún apoyo psicológico, si fuese el caso, o de repente puede ser un caso especial donde la persona necesita de repente alguna medicación a cargo de un psiquiatra porque ese caso o esa persona lo requiere. Cada persona es única, es especial, pero también es importante, sobre todo, me pongo a pensar en un contexto familiar. Cuando una persona está malhumorada, el esposo, la esposa o los hijos, o quienes vivan, entonces yo creo que una buena, digamos, táctica, si se quiere, de no generar conflictos internos en la casa, roces, discusiones, agresiones físicas, verbales, porque eso puede decantar hasta golpes. Entonces, cuando una persona está irritable, está molesta, es porque tuvo un mal día, etcétera, entonces tiene que bajar esa revolución, bajar esa rabia que está en sí. Entonces podría ser tomarse una ducha, una opción. Otra opción es salir de la casa, no sé, pues darse una vuelta al parque, que se disipe un poco, porque una persona con rabia no puede conversar alturadamente con otra, entonces no se puede llegar a acuerdos, no se puede llegar a consensos. Entonces, muchas situaciones, cada persona, cada individuo sabe, se conoce a sí mismo cuándo está molesto, cuándo está irritable, o qué cosas o qué situaciones le llevan a ese estado emocional. Entonces hay que analizarnos. Yo creo que acá también tiene que haber un tema de autoconocimiento y un tema de tomar conciencia, de que no dejarnos, digamos, arrastrar en exceso por las emociones, porque pueda decantar en malas praxis, en mala práctica, y la vida familiar o la vida laboral o en la sociedad o en cualquier ámbito que se quiera establecer, entonces siempre pueden haber conflictos que fácilmente pudiesen ser manejados. ¿Qué nos podrías decir aquello? Bueno, pues vámonos a la parte de un pequeñito, ¿no? Básicamente,
que es el que está conociendo al mundo, que es el que de manera natural, sin tantos condicionamientos, expresa su emoción de manera instintiva, ¿no? Ya comentamos, son energías. Entonces el bebé o niñito de menos de 3 años se pone a hacer un berrinche, ¿no? Cuando nosotros decimos, oye, no, cálmate y todo, nos damos cuenta que muchas veces en ese querer controlarle entramos en una lucha y acrecentamos esa energía, porque no le permitimos salir. Entonces, energéticamente hablando, en vibración, lo semejante atrae a lo semejante. Entonces, las energías lo que hacen es también atraer más de lo mismo. Por eso es tan importante, como lo mencionaste, la liberación. En un pequeñito, cuando no le permitimos expresarse y le empezamos a decir no, 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 bueno, empieza a crear capitas de esas energías que pues más adelante ya se vuelven en un estado emocional, en una manera de ser, ya forman parte de la personalidad. Y por eso encontramos adultos que bien lo mencionan, que son muy agresivos, que son muy explosivos, pero todo esto tiene que ver pues que desde pequeñito traen ya muchas cosas guardadas, o mujeres que pues ya traen una depresión, con tantito les haces así y ya explotan en llanto, en desesperación, ya después del famoso burnout, en donde ya las mismas emociones no te permiten ni siquiera levantarte de la cama, hacer actividades, pero es precisamente porque tenemos una acumulación excesiva, es como una olla express, en donde no permitimos la salida de esas energías, se queda tapada, y cuando una olla express no libera ese vaporcito a través de su válvula, pues llega un momento en el que explota, ya sea un desastre totalmente, y por supuesto en ese desastre puede dañar cosas, puede dañar personas, y lo mismo sucede con nosotros. Entonces, precisamente lo primero que requerimos identificar es cómo me siento, o sea, cómo estoy la mayor parte del tiempo, observarme y buscar mecanismos para poder liberar. Si tú ya te diste cuenta que estás en una depresión profunda, que eres flemático, ya reactivo, que ya cualquier cosita te hace enojar, pues el mensaje que tienes ahí poderoso es acumulación excesiva de estas energías dentro de ti. Entonces habrá que buscar un mecanismo para poder liberarlos en un espacio y una forma en la que no te dañes a ti, en la que no dañes a otras personas. Dentro de este espacio, las emociones pues básicas es a través de las cuales manifestamos el miedo, porque la principal emoción es el miedo, que se puede manifestar de una manera activa a través del enojo o de una manera pasiva a través de la tristeza. Entonces tenemos estas dos emociones. La manera natural de sacarlas, la tristeza, pues es a través del llanto. ¿Cuántas veces, te pregunto a ti que nos estás mirando, te has aguantado la tristeza porque has escuchado de fuera: no llores, no vale la pena, sé fuerte, tienes que ser fuerte para sostener a tu familia? Entonces, todas esas ideas que recibimos desde chiquititos, te ves mal, porque a veces desde pequeñitos a los hombres les dicen: eres un chillón, los hombres no lloran, compórtate, sé valiente, y esos condicionamientos hacen que nos guardemos todas esas emociones. Cuando estamos pequeños también nos dicen, no seas berrinchudo, te estás portando mal, eso no lo debes de hacer. Entonces controlamos y evadimos esas emociones. Entonces, muchas energías dentro de ti seguramente están atrapadas. Si tú ya te empiezas a observar, que es el primer punto, la conciencia, que tienes estas energías, bueno, será muy importante buscar un mecanismo para darles salida, porque también es una verdad que estas energías nublan tu objetividad para poder tomar acciones conscientes respecto a ello. Entonces, la primera parte es: uno, las emociones no son buenas ni malas. Desde ese reconocimiento y esa aceptación nos podemos permitir sentir. Y número dos, libera toda la carga emocional que está dentro de ti. El llegar ya a un nivel de terapia mucho más profunda e incluso una medicación es precisamente porque tienes años y años y años de acumulación de esas energías. Entonces, mi recomendación para quienes nos están viendo es: permítete sentir, busca un espacio
efectivamente cada uno de nosotros nos conocemos y sabremos qué tan graves nos sentimos y si definitivamente tú consideras que no puedes solo, que no puedes gestionar esto solo, lo ideal es que busques apoyo de un profesional, que te contenga, alguien experto que pueda abrazarte en esa energía y pueda conducirte hacia esa liberación de la manera más adecuada. Porque también a veces en esa liberación pues elegimos a personas que no están preparadas, a personas que tal vez tienen el mismo nivel de conciencia que nosotros y lejos de apoyarnos nos hunden más, ¿no? Y ahí vienen los círculos sociales en donde, oye, no llores, tal vez te dejó la novia, no le llores, vente, vámonos a tomar o fúmale esto, tómate esta pastillita o esta droga, te vas a sentir mejor, lo evadimos y hacemos el problema más grande. Entonces, sí, muy importante poder buscar a un profesional, a alguien que se haya educado en este tema y pueda guiarte. Pero invariablemente e independientemente de eso, sí existen herramientas que cualquiera de nosotros, en el lugar en el que estemos, podemos ocupar para poder hacer esa liberación. El hacer ejercicio, salir a correr es algo muy poderoso porque te despeja la mente. Si identificas que tienes mucho enojo, algo que funciona mucho es golpear, pero no a otra persona. Puedes buscar, comprarte un saco de semillas, de esos que ocupan para box, y darte un espacio para golpear ahí con toda tu fuerza. No te estás dañando, te compras tus guantes, no estás explotando con las personas que amas o con otras personas que tal vez no conozcas. ¿Cuántos hombres, mujeres se les mete a alguien en la carretera y se bajan a los golpes incluso, ¿no? Entonces sí busca un mecanismo. La mejor forma para poder liberar el enojo es a través de esa energía. Por eso se recomiendan los deportes, o golpear un saco de arena o golpear una almohada en un espacio en el que tú estés contenido y no vayas a dañar a los demás. La tristeza profunda, la tristeza en cualquier sentido, pues el mecanismo que funciona para poder liberarlo es el llanto, ¿no? Entonces, date permiso de irte a un espacio donde te sientas seguro, donde te puedas permitir esa vulnerabilidad y puedes empezar escribiendo todo aquello que te incomoda, porque a veces estamos tan bloqueados que hay personas que en sesiones me han dicho, es que no puedo llorar, o sea, quiero, pero como que lo tengo atrapado, no puedo, ¿qué hago? Bueno, puedes empezar escribiendo, puedes apoyarte con una canción que te conecte contigo, puedes cerrar los ojos, el sonido U es muy poderoso, irte a un estado de respiración consciente, de tranquilidad, donde ya te empieces a sentir seguro, y emitir el sonido de la letra U te permite conectar con esa emoción. Tú lo vas a sentir. Entonces, date el espacio, esos espacios para poder liberar esas energías. Es muy, muy importante. Complementando un poco aquello, podría decir que ahora en estos tiempos que el Perú, México, que el mundo está viviendo de pandemia, de confinamiento, donde ha sido un tiempo duro, difícil, pérdidas humanas, muchísimas familias han perdido muchos miembros, 2, 3, 4 familias casi completas. Ha habido mucho dolor, pérdidas laborales, donde hay el simple hecho de estar confinados tanto tiempo dentro de una casa, los ánimos están exacerbados, la gente está irritable, está angustiada, otros están depresivos, otros están simplemente con miedo ya pues extremo. Hay de todo, hay de todo. Entonces los conflictos también se han acentuado dentro de casa porque la convivencia confinadamente no es buena, no es sana. Entonces, una alternativa para lidiar, para matizar esto, si bien es cierto en algunos países o lugares ya se está, mediante los protocolos, los acuerdos internacionales se van flexibilizando, ¿no? Ya la gente está empezando a salir, a movilizarse, a incorporarse a los trabajos, los estudios, pero siempre es bueno no perder la costumbre, por ejemplo, de salir a caminar. Hay mucha gente que sale a caminar media hora, una hora o el tiempo que sea posible, y eso disipa y mucho, relaja bastante. Uno siente la brisa del aire, siente el sol, si hay sol, ¿no? Entonces
siente emociones que, bueno, te transportan a otro, te sacan de tu estado de problema, de angustia, y ya ves otras cosas, un jardín, las flores, escucho de los pajaritos, o gente riendo por ahí, o caminando por allá. Hacer ejercicio también es buenísimo, dentro de casa o fuera de casa, en los parques, o donde se puede hacer ejercicio. El cuerpo necesita estar en movimiento también, ¿no? Estiramientos, los estiramientos, eso también es bueno. Tratar de comer saludable, bastante bebida. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer para mejorar su vida, la calidad de vida, y bueno, tratar de que esos momentos tristes, hay mucha gente que está triste y escucha música triste. Entonces creo que no es buena idea, porque lejos de pasar ese episodio, lo recalca, lo machaca, y bueno, no, así no, de esa manera no se puede salir. Entonces otra forma podría ser tener con espacios familiares bonitos, ¿no? Un juego de mesa, una buena conversación, interactuar, contar chistes, contar anécdotas, cosas graciosas que nos provoquen una sonrisa, que nos provoquen un recuerdo lindo, de repente del abuelo, del tío, de algún cumpleaños, de alguna Navidad. Hay tantas cosas lindas en la familia que todos atesoramos en nuestra mente, en nuestro corazón, y es bueno hablar, expresar las emociones, es bueno verbalizarlo, o decir también: hoy día me siento mal, me siento triste, y seguramente la familia o con quien viva le va a tratar de animar, ¿no? De una manera o de otra, salir de ese estado que pudiese estar de tristeza, vamos a decir, llevarlo a otro espacio donde él pueda disiparse, donde pueda distraerse, donde pueda relajarse. Eso también es importante. Acá hay una pregunta que dice: he escuchado que existe el cuerpo emocional. ¿Alguna apreciación al respecto? Sí, bueno, la parte del cuerpo emocional tiene que ver básicamente con que, bueno, ya tiene un poquito, es un tema un poquito más profundo, tiene que ver ya con la bioneuroemoción, en donde nuestras emociones se depositan en ciertas partes del cuerpo y detonan ciertas enfermedades, ¿no? Ya en ese caso, pues sí, ya existen estudios más concretos para poder identificar, bueno, si yo tengo diabetes, ¿qué es lo que estoy, cuál es la emoción que requiero trabajar, en qué parte de mi cuerpo más profundo que nos llevaría más, pero si gustan, puedo mandarles también un poquito de información acerca de una página donde pueden informarse un poquito más, leer de este tipo de padecimientos, porque hay muchísima información. Al final, somos seres integrales, ¿no? La emoción es importante entenderla, pero estamos construidos acerca de condicionamientos que influyen en nuestro pensamiento, somos seres de actividades, de acciones, entonces por supuesto que también lo que hacemos influye tanto en nuestra emoción como en lo que pensamos. Al final estamos en un ciclo, ¿no? En donde el pensamiento retroalimenta la emoción retroalimenta el pensamiento, mi acción retroalimenta el pensamiento y a la emoción, y pues y también la alimentación, lo que entra a nosotros, también influye. Y en este punto, dentro de lo que es el cuerpo emocional y lo que cada tipo de dolor te está queriendo decir en tu cuerpo, pues tiene también varios puntos que se complementan, pues con qué tipo de alimentación puedes restituir esta enfermedad, qué tipo de pensamientos, afirmaciones, cuáles son las actividades en las que requerirías enfocarte, pero básicamente es esto. Claro, y otra cosa que quería comentar también es que las emociones se contagian. Entonces procuremos de rodearnos con personas con buen ánimo, que siempre están con la chispa, la sonrisa. Un poquito nos inyectamos de esa energía, de esa alegría. Es bueno estar alegre, es bueno sonreír, es bueno pensar siempre en positivo. Y ahí podría yo mencionar también desterrar las creencias limitantes. En la infancia o en algún momento de la vida, nuestros padres, y ellos recibieron la información de sus padres también, han dicho expresiones como tú acabas de decir. Por ejemplo: no llores porque los hombres no lloran. Eso no es así, porque está reprimiendo. O sea, el hombre, la mujer
siente, quiere, siente, anhela, y si tiene la necesidad de llorar, pues que llore, no hay ningún problema, inconveniente que no lo haga. Entonces, esas creencias, o por ejemplo, creencias como decir, acá decían antiguamente, las mujeres están hechas para la casa y solamente las actividades domésticas de la casa, ¿no? Entonces, limitando un poco a que ella pueda avanzar profesionalmente, ¿no? Laboralmente. Entonces, felizmente son creencias que ya van desapareciendo, vamos a decir, porque hombre y mujer somos tan capaces y podemos alcanzar todas las metas y objetivos que uno se proponga en la vida, ¿no? Entonces, tener pensamientos positivos, creencias potenciadoras, siempre pensar con optimismo, con esperanza, porque a pesar que la situación está difícil, puede ser difícil, adversa, pero más debe ser la fuerza, el impulso de querer hacer las cosas, de lograr los objetivos, porque cada persona tiene un propósito en la vida, cada persona tiene su filosofía de vida también, y cada persona tiene sus metas propias, sus anhelos personales, sus sueños. Entonces vale la pena cumplir los sueños y vale la pena salir adelante. ¿Qué nos podrías decir algo más al tema de las emociones? El tiempo ya va avanzando un poco, vamos redondeando la idea de repente. Sí, sí, sí. Bueno, algo muy, muy importante. Las emociones son parte de nosotros, son parte del paquete. Sin embargo, algo fundamental es que, a diferencia de los otros seres vivos que están en el planeta, a nosotros se nos otorgó una conciencia. Y es esa conciencia la que al final, si nosotros la identificamos y le retornamos la guía, le damos el poder de que sea esta conciencia la que discierna y conduzca nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Recuperamos nuestro poder creativo porque al final esta conciencia es la que nos da la libertad de elegir qué es lo que queremos para nosotros. Si bien hemos sido condicionados, si bien tenemos un entorno que constantemente nos está bombardeando de muchísima información, siempre en el lugar en el que te encuentres, tú tienes el poder y la libertad personal de elegir qué es lo que realmente empata contigo y manejar tus emociones, manejar tus pensamientos, manejar las personas, elegir con qué personas me quiero relacionar, qué es lo que quiero crear, qué es lo importante para mí, qué es lo que me quiero permitir, qué es lo que quiero escuchar. Esta es la parte fundamental, mi querida Claudia, que el día de hoy quiero compartirles. El decirte que sin importar en el lugar en el que tú te encuentres, en nivel de conciencia emocional, mental, profesional, tú puedes elegir un resultado diferente para ti. Tú eres capaz de gestionar todo a tu alrededor. Y nótalo, si en este momento algo en el exterior detona en ti un miedo, detona en ti una energía de enojo, detona en ti una energía de tristeza, como lo fue la pandemia, en donde estuvimos bombardeados de muchísimas noticias, de muerte, de si sales te vas a morir, te vas a contagiar, el virus más letal de toda la humanidad que ha existido y todo. Y tú permites que esa información permee en ti, no pones un alto, pues bueno, invariablemente las circunstancias, otras personas van a estar controlando tu vida. Pero tú puedes decidir qué escuchar, qué no escuchar, qué creer, qué no creer, qué música sabes que te suma, qué personas pueden sumar a tu vida y empezar a crear diferente. Inclusive si se detona en ti un miedo y tu respiración comienza a cambiar, que es un mecanismo automático de los seres humanos cuando estamos en peligro, que se agita nuestra respiración, inclusive en ese momento tú puedes parar y controlarlo. Entonces, nótalo ahorita. En este momento, si tú le das la instrucción a tu cuerpo de respira profundo, inhala y exhala lentamente, te vas a dar cuenta que el poder está en ti. Y creo que esa es la parte más importante. Tú tienes toda la capacidad de darle la vuelta a todo aquello que no está funcionando en tu vida.
darle la vuelta a la construcción de nuevos patrones en los cuales tú realmente vayas a un siguiente nivel de felicidad. Importante también que si tú te das cuenta que tus emociones están ahí, el pensamiento positivo es poderoso, pero primero tienes que liberar esas emociones negativas atrapadas en ti. Muy, muy importante, no todo el tiempo en automático vas a estar feliz. Y se vale estar enojado y es importante y fundamental liberarlo para que después puedas hacer un reenfoque de energía. Entonces, pero el poder de la gestión emocional, el poder de la gestión de tus pensamientos, el poder de modificar tus acciones, tus hábitos, está en ti. Así es, definitivamente cada persona, cada individuo es dueño de su vida y arquitecto de su destino. Definitivamente cada persona tiene la capacidad de gestionar estas emociones, de ver que hasta qué medida o de qué manera puede manejar determinadas situaciones. Y aquí hay un pensamiento bonito que quisiera compartir, lo que dice: nadie puede crear odio ni angustia dentro de ti. Solo tú puedes hacerlo, según cómo manejes tus emociones. Es decir, el mundo exterior, terceras personas, circunstancias, problemas, etcétera, que siempre han existido, pueden ser detonantes, pero sin embargo uno decide si le afecta o no, o qué hace con esa situación externa. Uno tiene la capacidad, y para que eso sea, uno tiene que tener autoconocimiento, uno tiene que saber claro, identificar las emociones y saber gestionarlas. Y justamente el tema de la conversación de hoy es saber gestionar las emociones. Muy bien, mi querida Carlita, ¿algún mensaje de repente para ir terminando con esta bonita conversación? Yo te comprometo, te invito públicamente para hacer un capítulo 2, porque en una conversación no se puede agotar un tema, no podemos hablar un punto, algunos aspectos, pero seguramente faltarán otros por desarrollar o conversar, pero el tiempo a veces nos limita a ello, pero podemos hacer un capítulo 2, cuestión de coordinar más adelante con el mayor de los gustos. ¿Algunas palabras finales, algún mensajito de repente? Bueno, nada más lo único para cerrar, como un pequeño resumen, es: uno, busca un espacio para liberar tus emociones. Número 2, una vez que ya hayas liberado esa emoción, permítete escuchar el mensaje que tiene una emoción. Cada una de las emociones que se detonan en nosotros tienen un mensaje poderoso que nos apoyan a reenfocar nuestro pensamiento, nuestras creencias nos están diciendo algo que requerimos modificar para nosotros. Así que date la posibilidad de escuchar el mensaje de la emoción. Para este punto, había preparado algunas preguntas que se nos fue el tiempo como agua, pero te las compartí, mi querida Clau, a través de WhatsApp, así que se las podemos hacer llegar. Son preguntas específicas que te puedes hacer respecto a tu emoción, que te recomiendo muchísimo que las contestes a conciencia, porque te van a dar herramientas poderosas para que puedas reestructurar tus pensamientos y tus acciones y vayas a un siguiente nivel de conciencia. Entonces sería básicamente eso último, el cerrar, el que escuches el mensaje de tu emoción. Y así como herramientas, si no tienes estas preguntas a la mano, pero estás en un momento en el cual se detona esta emoción, busca un mecanismo rápido de liberación y pregúntale directo hacia tu emoción. Emoción, ¿qué quieres decirme? ¿De quién es esta emoción? Porque muchas de esas emociones ni siquiera son tuyas, ni siquiera te pertenecen. Muchas de esas emociones son reacciones aprendidas de otras personas. Entonces, una herramienta poderosa es: ¿de quién es esta emoción? Preguntártelo sin contestar la pregunta. Tu consciente, tu ser superior, se va a encargar de poder liberar ese pensamiento, esa idea. Pregúntate 3 veces: ¿de quién es esta emoción? ¿De quién es esta emoción? ¿De quién es esta emoción? Y después, esta frase poderosísima, que es una de las herramientas de Access Consciousness, es: regreso esta energía a su creador con luz y conciencia. Y sacudes tus manos en 1, 2, 3, en 1, 2, 3, en 1, 2, 3. Y esta energía te puede apoyar para hacerla con tus hijos,
para hacerla contigo, para hacerla con otra persona. Identifica en tu cuerpo emocional en dónde está ubicada esa emoción. Muchas veces podemos sentir el estrés en la cabeza, muchas veces podemos sentir el miedo en el estómago, muchas veces podemos sentir el estrés en los hombros. Cuando sientas ese tipo de energías, pregunta de quién es esta emoción, masajea el lugar donde esté llegándote esa energía en contra de las manecillas del reloj y pregunta de quién es esta emoción, de quién es esta emoción, de quién es esta emoción, y después lo regreso a su creador con luz y conciencia en 1, 2, 3 y sacudes tus manos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Repítelo de 5 a 10 veces y te aseguro que el dolor va a desaparecer, que te vas a sentir más liberado y estás retornando esa energía, pero con conciencia y luz, a el origen. Y es una de las herramientas que, pues, desde mi corazón les entrego a quienes nos están viendo. Muy bien, muchísimas gracias, querida Carla. Ya lo han escuchado, queridos amigos. Ella es Carla Alarcón, directamente desde México para todo el mundo, ¿no? Entonces, con la magia de las plataformas virtuales, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, querida Carlita. Igualmente a las personas que no han estado presentes en esta conversación, aquellas personas que verán luego porque queda grabado el programa, y aquellas personas que hacen réplica en sus redes, en sus contactos, porque eso es bueno, porque puede llegar a más personas, a más familias. Quisiera agradecer de manera especial a las personas que se están empezando a suscribir a nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como ONG Fortaleciendo a la Familia. Igualmente a las personas que visitan nuestra página web, nos encuentran como www.org Fortaleciendo a la Familia. Y bueno, es .org, y de verdad muy contento, muy agradecida por este espacio. Los esperamos el siguiente sábado, como todos los sábados, en horas de la tarde, a través de Facebook. Muchísimas gracias, Carlita. Un abrazo fuertísimo, fuerte, fuerte. Cariño para todos. Muchísimas gracias. Que tengan un grandioso y bendecido día.